Mis hermanos, si han leído el título del mensaje de hoy, ¿ya? La verdad es que puede parecer un poco chocante, ¿ya? Un mensaje para los ignorantes, ¿ya? Y puede parecer un poco chocante, pero tiene la intención de ser. Sé que quizá no es el mejor título para llamar la atención a que la gente venga a la iglesia, ¿ya? Llegamos a la iglesia y nos llaman ignorantes. Pero mis hermanos, lejos esté de mí lo que es esta intención. Pero el título de un mensaje para los ignorantes es porque es precisamente a aquellos a los cuales Pedro se dirigió. Cuando Pedro lanza este segundo mensaje, fíjense que en el versículo 17 de Hechos 3 les dice algo. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho. Por lo tanto, Pedro da un mensaje para los ignorantes. Pedro no los está insultando porque, como veremos, el tema de la ignorancia aquí se refiere, mis hermanos, al desconocimiento, a la incapacidad de poder ver y entender algo específico. Una ignorancia que no tiene excusa, una ignorancia que era necia y una ignorancia que podía ser mortalmente dañina en sus vidas. Platón dijo que la ignorancia es el peor de todos los males, y esto es algo, mis hermanos, que veremos aquí. En Hechos 3, del capítulo 3, de los versículos al 1 al 26, fíjense que hay dos partes bien claras, mis hermanas. Los primeros 11 versículos es el milagro de la sanación de un cojo, el milagro de la sanación de un paralítico que no podía andar. Y la segunda sección, del versículo 12 hasta el final, es básicamente la explicación de este milagro. Esto es de gran importancia porque en la Biblia, mis hermanos, los milagros, los hechos maravillosos de Dios nunca son dejados sin explicación. Los hechos históricos de Dios, los hechos maravillosos, los hechos milagrosos, los prodigios de Dios no son dejados sin explicación en la Escritura. No son dejados simplemente para que uno los interprete de cualquier manera o como quiera. La Biblia misma nos explica y nos interpreta lo que esos milagros significan y quiere que entendamos y aprendamos. Y esto es lo que vemos aquí. Con este milagro nos vamos a dar cuenta, mis hermanos, de que primeramente vamos a ser esos testigos de ese milagro de la sanación de ese cojo. Y con ese milagro, mis hermanos, nos va a llamar a entender y a responder a ese milagro que Pedro explicará. Y eso es lo que vamos a ver hoy en 3 puntos. Lo primero que veremos es que somos testigos del milagro como señal del poder del Evangelio. Segundo, veremos que mis hermanos, debemos entender el milagro como señal de salvación en Cristo. Y tercero, debemos responder al milagro que como señal vence la ignorancia. Así que vamos a ver estos 3 puntos en el día de hoy. Primero, que somos testigos del milagro como señal del poder del Evangelio. Y hay 2 cosas que se nos presentan aquí. Primero, señal de aprobación por Cristo. Fíjense, vamos a ver lo que es ese milagro en los primeros 11 versículos. Y la narración de ese milagro de la sanación de ese cojo, de ese paralítico, no termina aquí en el capítulo 3. En realidad, Hechos 3 y Hechos 4 conforman una sola unidad. Porque lo que empieza a suceder en el capítulo 3 continúa después en el capítulo 4. La sanación de ese cojo empezó a levantar oposición en medio del pueblo judío, de las autoridades judías, hacia lo que era la iglesia, hacia lo que eran los apóstoles. Y en Hechos 4 nos damos cuenta de que Pedro y Juan estaban encarcelados a raíz del milagro de haber sanado a ese cojo. Fíjense cómo empieza el capítulo 4 de Hechos. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde.
a raíz de la predicación y de la explicación que surgió de este milagro, fueron encarcelados hasta el día siguiente en el capítulo 4. Pero hay algo más que nos une esos capítulos, y es el tema del nombre de Jesús de Nazaret. Si se dan cuenta, en nuestro texto de hoy el nombre de Jesús es enfático. Fíjense en el versículo 6 del capítulo 3. Mas pero dije, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Fíjense en el versículo 16 del capítulo 3. Y por la fe en su nombre. Y ahora fíjense en el capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por tanto, estos dos capítulos deben considerarse como una unidad. El tema de la sanación y del milagro de ese cojo avanza por el capítulo 3 y también toma el capítulo 4. Y lo primero que vemos es que este milagro, como hemos dicho, es una señal. Los milagros en las Escrituras son señales. El apóstol Juan lo tenía bien claro, porque cuando el apóstol Juan escribe su evangelio, a los milagros les llama señales, no les llama milagros. ¿Y las señales qué son? Las señales es aquello que nos anuncia algo, que nos apunta hacia algún sitio, que nos dirige y nos guía hacia algún sitio o hacia alguien determinado. Son como las señales que nos encontramos en las autopistas, que cuando uno va con el coche en la autopista ve las señales que le indica hacia dónde va y los kilómetros que faltan hacia dónde quiere ir. Esas señales son indicativas, son anuncios que te indican, que te apuntan, que te dirigen, que te guían hacia el sitio determinado. Eso es precisamente lo que nos encontramos con los milagros en la Escritura. Son señales que anuncian, señales que apuntan, señales que guían hacia algo o hacia alguien en concreto. Y aquí lo primero que vemos es que ese milagro es señal de aprobación por Cristo. Ese milagro es señal de que esos apóstoles fueron aprobados por Cristo para que Cristo Jesús pudiese seguir su obra a través de su Espíritu en este mundo. Repito esto porque la afirmación es importante. Esos milagros son señales de aprobación, de que esos hombres, esos apóstoles, habían sido escogidos por Cristo para que Jesucristo pudiese seguir su obra a través de su Espíritu en este mundo. Y de esta manera construir y edificar su iglesia. Bien, ¿cómo sabemos esto? Fíjense, mis hermanos, que debemos recordar algo que explicamos del libro de Hechos. Y es que Lucas le escribe a Teófilo diciéndole algo. Fíjense en el capítulo 1 de Hechos. Fíjense lo que le dice en los versículos 1 y 2. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Es decir, en el Evangelio de Lucas, Lucas empezó a explicar todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y ahora el libro de Hechos, ¿qué será, mis hermanos? Acuérdense, el libro de Hechos será la continuación de esas cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. El Señor Jesucristo no paró de obrar, no paró de trabajar en el momento que ascendió al trono celestial. Lo que empezó a hacer y a enseñar en el Evangelio de Lucas es lo que vemos que nuestro Señor Jesucristo va a seguir haciendo y enseñando en el presente a través de esos hombres aprobados por la obra de su Espíritu para seguir obrando en este mundo. ¿Se dan cuenta? Esto es lo que tenemos aquí. Y la pregunta es, ¿por qué a través de esos hombres? ¿Por qué a través de ese Pedro, de ese Juan, de esos apóstoles escogidos? Bien, la respuesta simple es porque fueron aprobados. Pero no fueron aprobados de cualquier manera. Fueron aprobados con prodigios, maravillas y señales. Fueron aprobados con esos milagros que eran señal
de aprobación de que ellos eran los escogidos para que Cristo siguiese su obra en este mundo. Y esto lo vemos porque fíjense que este milagro es una señal, es un prodigio, y esto ya nos lo hemos encontrado en el libro de Hechos. Fíjense que el primero que fue aprobado por Dios con maravillas, prodigios y señales fue nuestro Señor Jesucristo. Fíjense en el capítulo 2 de Hechos y en el versículo 22. Esto ya lo hemos visto. Fíjense que dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, escuchen ahora, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. ¿Cómo fue aprobado por Dios nuestro Señor Jesucristo según el versículo 22? Con prodigios, con maravillas y con señales. Por tanto, esas señales, esos milagros eran signo de aprobación de que Jesús de Nazaret es el Cristo, es el Mesías escogido por Dios para hacer la obra de Dios en este mundo. Los milagros, entre otras cosas, mis hermanos, son aquellas señales que muestran la evidencia del reino de Dios en el presente. Son aquellas señales que muestran el poder del reino de Dios, el poder del evangelio que transforma, que salva, que cambia vidas en el presente. Los milagros eran señales de identidad de que Jesús era el escogido por Dios, el aprobado por Dios para realizar la obra de Dios. Por tanto, fíjense, algo muy importante, los milagros son cristocéntricos. Son evangeliocéntricos. Esta me la inventé. Son evangeliocéntricos. Los milagros no son humanocéntricos, y eso lo veremos. No llaman la atención al ser humano, sino que apuntan a otro. Y esas señales de aprobación, fíjense que nos las encontramos después, esa misma expresión, en los apóstoles. Fíjense el capítulo 2, versículo 43. Esto lo vimos. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas ¿por quién? Por los apóstoles. La misma expresión aplicada a Cristo, ahora aplicada a los apóstoles. Por tanto, ¿qué es lo que hacían los apóstoles con todas estas milagros y señales, mis hermanos? Lo único que hacían, mis hermanos, era ser el reflejo de lo que Cristo había hecho. Eran los aprobados por Dios, los aprobados por Cristo, para que ahora Cristo, que era el aprobado por Dios por excelencia, siguiese realizando su obra en este mundo a través de esos apóstoles escogidos. Y las obras que realizaban no eran cualquiera. Eran las obras del Cristo que había sido crucificado, resucitado y ahora estaba glorificado. Eran en cierta manera el reflejo y el espejo de lo que Cristo estaba haciendo. Y esto lo sabemos porque en este milagro de la sanación de este cojo hay un paralelo con otro milagro que nos encontramos en el Evangelio de Lucas. En el Evangelio de Lucas, mis hermanos, en el capítulo 5 nos vamos a dar cuenta de que también hay la sanación ahí de un cojo, de un paralítico. Pero en nuestro contexto, ¿de dónde venimos en Hechos 3? Acuérdense que venimos de ver lo que es la vida de la iglesia. Se añadieron como aquel día, ¿cuántos se acuerdan? Se añadieron como aquel día, como 3,000. No, Paco, no, ya te has pasado de 2,000. Se añadieron aquel día como 3,000 personas. Tenemos aquí aquellos que habían creído, aquellos que eran seguidores de Cristo porque habían creído en Él y habían sido añadidos como 3,000 a la iglesia. Y después de esa realidad, nos encontramos en el fluir del argumento la sanación de ese cojo. Fíjense en el versículo 1 y 2 de Hechos 3. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9, más o menos a las 3 de la tarde, de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, paralítico, no podía andar, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa. Fíjense que ese milagro va después de que 3,000 se añadieron. Cuando vamos a Lucas 5, los versículos del 17 al 26, nos damos cuenta de que hay un milagro, mis hermanos, ahí, donde Cristo sana también a un paralítico.
Y ese milagro en Lucas 5 viene después, ¿saben de qué? Viene después de que Jesús llamase a sus discípulos a seguirle. Y después de que hay aquellos que siguen a Jesús, viene un milagro de sanación de un paralítico. El mismo patrón que en Hechos 3. Después de que se añadieron 3,000 que seguían a Jesús y fueron añadidos a la iglesia, viene la sanación de un paralítico en la puerta de la hermosa del templo. ¿Qué es lo que sucede aquí? Con ese paralelo lo que Lucas está diciendo es que ahora ese milagro que realizaron Pedro y Juan en realidad era el trabajo que Cristo ya había empezado a hacer en el Evangelio de Lucas. Veremos que en realidad no era el poder ni de Pedro ni de Juan, sino que era el poder de Cristo resucitado, obrando, mis hermanos, a través de ellos. Esos milagros son paralelos, pero con una gran diferencia. Con la diferencia de que cuando el Señor Jesús sanó a aquel paralítico, que es el paralítico que es descendido del techo, hacen un agujero, desciende del techo, ¿y qué es lo que le dijo Jesús? No al paralítico, primeramente, sino a los que murmuraban, le dijo, bueno, pero para que veáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en este mundo para perdonar pecados, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda. No necesitó nada más Cristo Jesús. Mientras que Pedro y Juan, cuando miraron a aquel paralítico, ¿qué le dijeron? No tengo ni plata de oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. En la autoridad, mis hermanos, de ese nombre, de ese Jesús que veremos, que ahora está glorificado en el cielo, es que obraron ese milagro. El poder que fue desplegado en este milagro es un poder que muestra la aprobación de esos hombres para que Cristo siguiese su obra. ¿Y por qué era importante esto para la iglesia, para todos aquellos que estaban ahí? Porque, ¿saben? Habían muchos milagreros, mis hermanos, en aquel tiempo. Había muchos falsos maestros, muchos falsos profetas, muchos falsos apóstoles, muchos milagreros de tomo y lomo, mis hermanos, pero esas pruebas eran evidencia de que aquellos eran escogidos por Dios y de que solamente a través de ellos Cristo realizaba su obra. Y eran señales de aprobación que lo que hacían eran guiar a uno a un punto concreto. Hemos dicho que eran las señales cristocéntricas, evangeliocéntricas. Esos milagros, mis hermanos, eran para llevar a contemplar a aquel que es el aprobado por Dios, que es Jesucristo. Llevarte a contemplar el evangelio de Cristo Jesús. Los milagros son señales históricas, mis hermanos. El cristianismo tiene algo que el resto de religiones no tienen. Tiene, mis hermanos, hechos históricos donde Dios enraizó verdades históricas, verdades espirituales, milagros de salvación y hechos maravillosos de redención en la historia, mis hermanos, para que uno entonces pueda contemplar y pueda ver lo que es ese evangelio, como veremos, de salvación y el poder de nuestro Señor Jesucristo. Señal de aprobación por Cristo y señal de salvación en Cristo. Porque ¿qué está sucediendo aquí en el milagro? Ese es el punto 1-2. Señal de salvación en Cristo. Pero fíjense, llegamos a la puerta de la hermosa, versículo 2. Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba la hermosa. No se sabe exactamente cuál era esa puerta. Algunos dicen que era la puerta de Dedicador, no se sabe exactamente. Pero lo que nos interesa es ver a ese cojo, ver a ese paralítico, en qué situación estaba. Fíjense, un hombre cojo de nacimiento. No había conocido otra cosa ese hombre. No había sabido nunca lo que era andar, lo que era saltar, lo que era correr. La situación de nacimiento de ese hombre, la situación desde el vientre de su madre, era una situación, mis hermanos, de parálisis que le impedía correr, andar y saltar. Era un hombre, y les va a sonar raro lo que les voy a decir ahora, mis hermanos, era un hombre defectuoso. Dicen, ostras, defectuoso según la ley de Dios. Porque fíjense, mis hermanos, que cuando vamos a la ley de Dios, aquellos que tenían
defecto físico, no podían acercarse al santuario para alabar y adorar a Dios. No podían acercarse al santuario, a la presencia de Dios, para ofrecer sacrificios de alabanza y de adoración a Dios. Fíjense lo que dice la ley en Levítico 21, 17 y 20. Habla a Aarón y dile: ninguno de tus descendientes por generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios, porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará. Varón ciego, o cojo, o mutilado, o sobrado, o varón que tenga quemadura de pie o rotura de mano, o jorobado, o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna, o empeine, o testículo magullado. Ninguno de esos podrá acercarse al santuario de Dios para ofrecer adoración. Era un hombre defectuoso para acercarse a Dios. Fíjense la situación terrible de ese hombre. Desde nacimiento sin saber lo que era andar, sin saber lo que era saltar, sin saber lo que era correr. Pero lo más terrible, llevado ahí a la puerta de la hermosa, fuera del atrio, mis hermanos de los judíos, fuera de poder acercarse a Dios, eso era lo peor. Su vida era una vida defectuosa para acercarse y ofrecer sacrificio a Dios. Y lo único que le quedaba a ese hombre, lo único que le quedaba era rogar por misericordia y limosna en su vida. Fíjense que 2 veces se menciona esto. Fíjense en el versículo 2, al final. ¿Lo pusieron ahí para qué? Para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Fíjense en el versículo 3. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Era lo único que le quedaba a ese hombre. Rogar que alguien tuviese a bien poner su bondad en la miseria que había en su vida. Era lo único que le quedaba. Nada más podía hacer. Ni por él podía llegar ahí. Y ahora, mis hermanos, llega en el milagro el momento de tensión. Llega el momento, mis hermanos, de tensión y de aparente decepción. Fíjense lo que sucede ahora. Ve a Pedro y a Juan. Los ve allí. Espera que le den limosna. Y Pedro le dice, juntamente con Juan, en el versículo 4, míranos. Y eso es un imperativo, ¿eh? No dice, bueno, si quieres. No. Míranos. Y ahí puedes ver a ese cojo en el suelo mirando a Pedro y a Juan. Como lo han dicho enfáticamente, míranos. Digo, estoy seguro que ahora que quizá me van a dar algo bueno. Quizá me van a dar un pedazo de pan, oye, que me va a servir para pasar toda la semana. O quizá me dar un shekel de plata, que esto me va a permitir llegar a final de mes. Va a estar súper bueno. Y ahí está el cojo ahí, mirando a Pedro y a Juan. Me han dicho que le mire, a ver qué es lo que me va a dar. Y ahora viene la decepción. Cuando Pedro va y le dice, no tengo ni plata ni oro. Yes. Muy bien, aquí no empezamos. En la puerta de la hermosa, que si era la puerta de Nicanor, era una puerta que posiblemente estaba toda ella forrada de bronce, a diferencia del resto de puertas, ¿ya? Aquí con bronce. Y ahora vas y me dices que no tienes ni plata ni oro. A uno que está pidiendo limosna. Dígale esto, no tengo ni plata ni oro. Te dirá, siguiente. Pero Pedro, mis hermanos, le da algo mucho mayor. Fíjense lo que dice, versículos 6 y 7. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Lo que le dio en el nombre de Cristo fue la sanación. La sanación en el nombre de Cristo. En el nombre más precioso que hay. En el nombre de Jesucristo. Pero cuidado cómo entender esa expresión. Porque en aquel tiempo rondaban también, mis hermanos, lo que eran ritos de magia en los cuales se usaba el nombre de ciertos espíritus para invocarles
y que entonces algo sucediese ahí. Esto lo vemos clarísimo en la carta a los Efesios, donde el contexto de Éfeso era un contexto de magia y superstición. Y cuando Pablo dice en Efesios 1 al final, cuando Pablo dice que Cristo ha sido puesto sobre todo nombre que es nombrado en este siglo y en el que viene, es que el nombre de Cristo está puesto por encima de cualquier trono, potestad y dominio espiritual que exista. Aquí, mis hermanos, en el nombre de Cristo no es un mantra mágico que se cita y se menciona cada 2 por 3 y cuando se cita y se menciona algo mágico y sorprendente va a suceder. Y se podrían sorprender, pero a veces esto dentro del campo evangélico sucede. Cuando escuchas que cada 2 por 3 al final de cada frase se añade el nombre de Cristo como si esto pareciese ser algún tipo de fórmula mágica que lo que hiciese fuese abrir algún tipo, mis hermanos, de acción sobrenatural. Y el nombre de Cristo, mis hermanos, no es cualquier nombre. El nombre de Jesucristo es el nombre que está puesto sobre todo nombre en este siglo y en el que se menciona. El nombre de Cristo es un nombre que tiene plena autoridad en este mundo. Cuando Jesús le dijo, para que sepas que el Hijo del Hombre tiene autoridad en este mundo para perdonarte pecados, a ti te digo, levántate y anda. Es el nombre de aquel que después de haber resucitado le dijo a sus discípulos, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ¿qué? Id y haced discípulos. ¿Bajo qué nombre? ¿Bajo qué autoridad? Bajo la autoridad del nombre de Jesucristo. Porque ese nombre lo veremos, lo veremos más adelante. Ese nombre tiene autoridad. ¿Por quién es Jesús? Pero tiene autoridad por lo que hizo Jesús. Porque aquel que murió está ahora sentado en el trono. Está ahora a la diestra de la majestad. Y todo es puesto bajo sus pies. En ese nombre, mis hermanos, es que hubo sanación para ese paralítico. ¿No es maravilloso el milagro? ¿No es maravilloso que aquel que nunca había andado ahora andase? Pero ¿saben qué? Este en realidad no es el milagro aquí. Porque Cristo no vino para sanar a cojos primeramente. Pablo no escribió a Timoteo y le dijo, palabra fiel y digna de ser recibido por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para sanar a cojos. Pablo escribió, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a pecadores. Y esto, mis hermanos, es lo que aquí sucede. Porque aquel que nunca había saltado, ahora saltaba. Y aquel que era defectuoso para presentarse delante de Dios en alabanza y adoración, ahora aquel era pleno para presentarse delante de Dios y alabarle. Y fíjense que hay una expresión en el versículo 16. Fíjense en el versículo 16. Al final cuando dice, la fe que es por él ha dado a este completa sanidad. ¿Lo ven en el versículo 16? Esa completa sanidad es una palabra extraña. Es una palabra que solamente aparece aquí en el Nuevo Testamento. Que cuando uno la lee en el original dice, esta palabra no la he visto nunca, mis hermanos. Pero es una palabra que el Antiguo Testamento griego utiliza. ¿Y saben para qué lo utiliza ese Antiguo Testamento griego, lo que es la Septuaginta? Lo utiliza para referirse a aquellos animales que eran sin mancha, sin defecto, para ser presentados como sacrificio de alabanza y de adoración a Dios. Y lo que sucede aquí, mis hermanos, es por el nombre de Cristo Jesús, que aquel que era con defecto, por la autoridad de Cristo, ahora que Él fue hecho sin mancha, delante de Dios, para saltar y alabar a Dios. Y aquel que no podría, mis hermanos, lo vemos entrando con Pedro y Juan, saltando y alabando a Dios. Este es el milagro de salvación que hay aquí. Porque lo que sucede con este cojo ya lo anunció Dios,
que sucedería cuando el Mesías llegase, cuando el tiempo de salvación llegase. Y lo anunció en Isaías, y lo hemos leído en nuestra lectura congregacional. Fíjense Isaías 35:6. Como Dios anuncia, esto es lo que sucederá cuando tiempo de salvación en el Mesías llegue. Y Dios dijo a través de Isaías, entonces el cojo saltará como una cierva y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en soledad. Cuando el Mesías y la salvación llegue, mis hermanos, el cojo saltará. ¿Y qué es lo que hizo ese cojo, mis hermanos? El cojo saltó. Pero no solamente saltó, el cojo entró pleno para alabar y bendecir y adorar a su Dios. Este es el milagro. Aquí es un milagro de salvación, mis hermanos. De que el que no podía, ahora estaba delante de su Dios, alabándole por la sola obra de Cristo Jesús. Y mis hermanos, esta realidad es la realidad, ¿saben qué? De todo ser humano. Porque lo que son las lepras, las cojeras, las cegueras, las sorderas, que Cristo sana, todas estas enfermedades donde son repositarios del poder y de los milagros de Cristo, mis hermanos, simplemente eran el reflejo de una realidad mucho mayor. Eran el reflejo de una realidad caída, de una realidad hundida, de la realidad de una ceguera, de una sordera, de una cojera mucho mayor que es el pecado en la vida. Y eso es la situación de cualquier ser humano, que desde la concepción, que desde el vientre de la madre de uno, nuestra naturaleza está defectuosa y dañada por el pecado. Y una naturaleza que hace que por nada podamos hacer nosotros por nosotros mismos, nada. Y que siendo defectuosos no podemos acercarnos para alabar y saltar delante de nuestro Dios. Estamos dejados, mis hermanos, como este paralítico aquí, a que alguien tenga a bien mostrar misericordia y bondad en nuestras vidas, para que entonces nuestra vida sea de defecto una vida plena para alabar a Dios. Y hubo uno que tuvo misericordia. ¿Y cómo fue aquel día que escuchamos en nuestros oídos el nombre de Jesús de Nazaret? El día en que ese nombre, por la gracia de Dios, llegó a nuestras vidas y nos dijo, levántate y anda. Y de ser defectuosos por el pecado, por la obra de Cristo, pasamos a saltar, a alabar, a aplaudir, a cantar, a ser para la alabanza de la gloria de nuestro Dios. ¿Se dan cuenta? Es una señal, mis hermanos, de salvación en Cristo. Y esto es lo que Pedro quiere que se entienda. Porque ahora pasamos de que somos testigos a que debemos entender algo. Debemos entender el milagro, como hemos dicho, señal de salvación. Y fíjense, debemos entender primero la glorificación de Jesucristo. Eso es lo que Pedro va a mostrar aquí. Fíjense que ahora a partir del versículo 12 entramos en la explicación del milagro. Y en esa explicación del milagro, después de mostrar que el milagro es señal de aprobación por Cristo y de salvación en Cristo, ahora va a explicar el milagro. Y lo va a hacer con un contraste, mis hermanos. Y ese contraste, fíjense que lo vemos en los versículos 12 y 13, donde la gente se amontonó, evidentemente, porque ¿qué es lo que había sucedido? Estaban atónitos de que aquel que de nacimiento lo veían ahí en la puerta de la hermosa, que cada día era llevado pidiendo limosna, ahora estaba andando, saltando y alabando. Y se juntaron ahí. Y Pedro ahora les dice lo que sucede aquí. Y lo hace con un contraste en los versículos 12 y 13. Primero les dice, pero ¿por qué venís a mirarme? ¿Por qué venís a mirarnos? Fíjense en el versículo 12. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? ¿Qué es lo que le está diciendo Pedro aquí? Dice, ¿por qué nos miráis a nosotros? ¿Por qué ponéis el foco en nosotros? Qué grande es esto, mis hermanos. ¿Qué es lo que está haciendo Pedro aquí? Se está desligando de lo que ha sucedido en este milagro.
Él solamente fueron los instrumentos. Está desligando la atención, el foco, mis hermanos, no tiene que ser puesto en ellos. Qué gran diferencia hay aquí con cantidad de milagros que suceden o supuestamente se dice que suceden hoy en día, donde son humanocéntricos, centrando simplemente el foco en aquellos y en la santidad y en la piedad de aquel que lo realiza, para que de esta manera se vea que más piadoso, más santo y obedientemente se obedezca y se tenga reverencia si no quiere que algo pase. Pero aquí Pedro es todo lo contrario. ¿Por qué ponéis los ojos en nosotros? Vuestro GPS espiritual aquí os llevó al sitio que no pertoca. Dice, porque esto no ha sucedido por nosotros, por nuestra piedad, por nuestra santidad. Es otro quien ha hecho esto. Fíjense lo que dice, mis hermanos, el versículo 13. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres. Paren aquí. ¿Quién ha hecho esto, mis hermanos? Fíjense el lenguaje que utiliza aquí Pedro. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es lenguaje que aquellos que estaban ahí escuchando básicamente y primeramente eran judíos. Les llama hermanos, sé que lo hicisteis por ignorancia, eran judíos. Cuando les dice el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, sabían bien de qué Dios le estaban hablando. No le estaba hablando de los dioses griegos ni romanos, le estaba hablando del Dios que creó todas las cosas. Del Dios que dio la promesa a Abraham, a Isaac y a Jacob, del Shaddai, del omnipotente que mantiene la promesa a su pueblo. Este Dios es el que ha hecho esta maravilla. El poder que veis aquí no es poder humano, es poder de este Dios que ha hecho maravillas. Y lo que ha hecho es lo siguiente. Esto, mis hermanos, es sorprendente. Piensa en el versículo 13. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, paren aquí. ¿Saben lo que hubiese escrito yo? El Dios de nuestros padres ha levantado a un cojo. Pero no dice eso Pedro. El Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús. ¿Qué tiene que ver esto con la sanación de ese paralítico? El Dios de nuestros padres ha glorificado, y ese es el tema aquí, porque fíjense el final del versículo 15, repite esto: Dios ha resucitado de los muertos al que es el autor de la vida. El tema aquí es la glorificación, la resurrección, la ascensión de Cristo Jesús. En realidad en el versículo 13 está diciendo, ha glorificado a su siervo Jesucristo. Y es el término que viene ya de Isaías, de ese siervo sufriente, de ese siervo que vendría y entonces los cojos saltarían y los mudos hablarían, porque habría salvación. Pero ¿por qué dice el Dios de Abraham, Isaac y Jacob? Lo ha glorificado. La glorificación, mis hermanos, de Jesucristo es el momento en que Cristo, después de la muerte, resucitó y fue ascendido al trono celestial. Esa es la glorificación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué tiene que ver aquí con el milagro de levantar a un cojo? ¿Saben lo que tiene que ver? Todo, mis hermanos, todo. Porque es esta la base de que ese milagro pudiese ser hecho, es que Cristo fue glorificado al trono celestial. Esa es la base de ese poder de esos apóstoles. Puesto de otra manera, antes de que ese paralítico fuese levantado, era necesario que el Hijo de Dios fuese levantado al trono celestial. Porque es esa glorificación que tiene a Cristo en el trono celestial, mis hermanos, lo que le ha dado al Señor Jesucristo un nombre que es sobre todo nombre, mis hermanos. El nombre del Señor sobre el cual y delante del cual toda rodilla se doblará. Es la glorificación de Cristo lo que le ha sentado, mis hermanos, en el trono y ha puesto todas y cada una de las cosas sujetas bajo los pies de nuestro Señor Jesucristo. Es la glorificación de Cristo lo que le ha dado, mis hermanos, esa autoridad de que ahora está a la diestra del Padre y desde el trono celestial rige con poder y con autoridad todas las cosas. Sin esa glorificación, mis hermanos, ese milagro no hubiese sido posible. Porque fue hecho en el nombre de aquel que ahora tiene toda autoridad puesta
bajo sus pies. Y fíjense, mis hermanos, que Pedro así lo explica. Fíjense que ahora en los versículos del 13 al 15 nos describe a este que es glorificado. Y lo describe con dos a quién. Esos a quién nos describen a ese Jesucristo glorificado. Fíjense en el versículo 13. Ha glorificado a su Hijo Jesús, a quién, esa es la primera explicación. Y ahora fíjense en el versículo 15. Y matasteis al autor de la vida, ¿a quién? ¿Se dan cuenta? Esos dos a quién nos muestran y nos explican ese Jesús glorificado. Y lo primero que les dice Pedro, y que nos dice la Escritura, es que para entender que Cristo ha sido puesto en el trono celestial, debemos entender, mis hermanos, que fue entregado y puesto a muerte. Y fue entregado y puesto a muerte con una paradoja ignorante. Una paradoja ignorante. Fíjense, mis hermanos, que ¿qué es una paradoja? Una paradoja es un hecho o una expresión que aparentemente es contraria a la lógica. Por ejemplo, en casa de herrero, cuchillo de palo. Vísteme despacio, que tengo prisa. Lo barato es caro. Menos es más. Esta no me gusta, ¿ya? Menos es más, mis hermanos. Estas son paradojas, ¿ya? Estas son paradojas. Fíjense que lo primero que Pedro dice que debes entender de Jesús, que les dice, debéis entender que este que ha sido glorificado, primero tenéis que pasar por entender que hay una paradoja ignorante que lo llevó a la cruz. Primero debéis entender que murió para resucitar y ser glorificado. Y esa muerte se dio por una paradoja ignorante. Fíjense la paradoja, mis hermanos. Algo que es contrario a la lógica. En la verdad aparecen tres paradojas, ¿ya? Fíjense la primera. Estamos en el versículo 13. A mitad. ¿A quién? La primera explicación. Vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo, al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Aquí está la primera paradoja. Pilato dijo, lo libero. Y van ellos y dicen, no, lo entregamos. Os lo suelto. ¿Y pidieron qué? ¿Al justo y al santo pidieron? No, pidieron a un homicida. Esto es la primera paradoja, mis hermanos. Fíjense ahora la segunda paradoja. Si seguimos en el versículo 15. Llamasteis al autor de la vida, a quien ha resucitado, Dios ha resucitado a los muertos. Es decir, lo que hicieron fue matasteis al autor de la vida, quien Dios ha resucitado. El autor de la vida, literalmente la fuente de vida eterna, la fuente de la cual fluye la vida. En lugar de querer la fuente de vida, ¿qué es lo que hicisteis? Lo matasteis. Otra paradoja. ¿Y saben cuál es la tercera paradoja de todas? Que fíjense, es muy sutil, pero fíjense los términos que utiliza para definir a Cristo. El santo, versículo 14. El justo, versículo 15. El autor de la vida. ¿Saben a quién se aplican esos términos, mis hermanos, en la Biblia? Se aplican a Dios. Él es el justo. Él es el santo. Él es el creador y el autor de la vida. Lo que está diciendo aquí Pedro es que a este que entregasteis, rechazasteis y matasteis, es Dios encarnado. Y la gran paradoja que vosotros, siendo judíos, que hubieseis tenido que tener este conocimiento, preferisteis cualquier otra cosa en lugar de vuestro Dios. Y en lugar de querer la vida, pusisteis a ese que es el autor de la vida en una cruz vergonzosa y dolorosa. Y esa cruz se dio con esa paradoja ignorante, que fue gracias a Dios por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, que fue porque vosotros pensasteis mal, pero Dios lo encaminó a bien para salvar y dejar con vida a muchos. Pero se dan cuenta, mis hermanos, ¿cómo pudieron hacer algo así? Gracias, Paco. Versículo 17. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho. Hablaremos de esa ignorancia en un momentito. Pero fíjense, mis hermanos, que fueron ignorantes, paradoja ignorante que llevó a Cristo a la cruz. Pero Dios les dio una señal, mis hermanos. ¿Qué sucede al final del versículo 15?
Dios, a quien Dios ha resucitado de los muertos, del cual nosotros somos testigos. Aún y vuestra ignorancia, hay la maravilla última, el prodigio último, la señal última que veremos que rompe toda ignorancia. Y eso es que Cristo resucitó. Pero saben, esa ignorancia, mis hermanos, de esos judíos, no nos la saquemos de nuestras espaldas, porque es la ignorancia de todo ser humano. Es la ignorancia de todo ser humano desde Génesis 3. Desde que el ser humano cayó, tenía la abundancia del Edén, tenía a su creador, tenía a su Dios, y paradójicamente el ser humano quiso amar más, mis hermanos, la muerte que no el autor de la vida. Quiso amar más su propio ser que no aquel que le había dado la vida misma. Y esa paradoja, mis hermanos, se encuentra en cualquier ser humano. Si miras en lo más profundo de tu corazón, si eres sincero contigo mismo, puede ser que esa paradoja ignorante esté escuchando de quién es Jesucristo, escuchando de que Él fue exaltado a lo sumo, todavía tengas en tu corazón deshacerte de Él y dejarlo de una vez por todas clavado en la cruz. Pero Dios lo resucitó. Lo primero que debe entenderse es esa glorificación de Jesucristo, mis hermanos. Es vital para ese milagro. Y lo segundo que debe entenderse es la salvación por fe en su nombre. Fíjense, esto es más rápido para pasar al tercer y último punto. Bueno, esa salvación no se ha dado por el poder de Pedro y Juan. Es el poder de Dios. ¿Y cómo se ha dado esta sanación? Fíjense ahora, mis hermanos, en el versículo 16. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a este una completa sanidad en presencia de todos vosotros. Es un texto raro, pero hay dos cosas básicas. Fe y nombre. Fe y nombre. Fe y nombre. ¿Se ha quedado claro, no? No hay obras. Fe y nombre. Lo que está diciendo aquí el texto, mis hermanos, es que esa fe en el nombre de Jesús, ¿qué Jesús exactamente, mis hermanos? ¿Saben qué Jesús? El que Pedro ha dicho que murió por una ignorancia paradójica en la cruz, pero que Dios lo glorificó a lo más alto. Por la fe en ese Jesucristo, no en cualquier otro, en ese que murió históricamente en la cruz, que resucitó históricamente de la muerte. Y si uno niega la resurrección histórica de Cristo, está tan ignorante como esos judíos ahí. Y que fue ascendido y glorificado a lo sumo. La fe en el nombre de este Jesús, Pedro dice, fíjense el versículo 16, le ha confirmado en cierta manera su nombre, es decir, esa fe en su nombre le ha dejado claro que ese Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y esa fe en ese nombre de ese Jesús le ha dado esa completa sanidad. Sí, parece un trabalenguas. Pero de manera básica, ¿saben lo que está diciendo aquí el texto, mis hermanos? Que ese milagro, esa señal, lo que muestra salvación por fe en su nombre. Nos muestra que la salvación es por fe. ¿En quién? En Jesús, que murió en la cruz, que resucitó y que fue glorificado al trono celestial. Ese milagro te muestra una cosa esencial, te muestra el Evangelio de la sola fe solamente en Cristo. Porque nada ese paralítico podría hacer más que por la gracia de Dios, cuando ese don de la fe le fue dado, fue creer en el nombre de ese Jesús. Y quizás te preguntas, ¿por qué eso es tan importante para nuestra vida, para la iglesia, para ti? Porque es a este evangelio que debes responder. No al milagro en sí, sino al evangelio que se muestra en él. Y eso nos lleva a lo último, que debemos responder al milagro que como señal vence la ignorancia para salvación. Y fíjense, la pregunta aquí es ¿cómo responder
Y Pedro lo dice claro, con arrepentimiento y conversión antes de la venida de Cristo. Fíjense que la respuesta, mis hermanos, está. ¿Cómo responder? Miren el versículo 19. Así que, ese es el resultado, esa es la respuesta a dar. Así que, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Al fin y al cabo, mis hermanos, no va aquí de cojera física, va de cojera espiritual. Va de que vuestros pecados sean perdonados, arrepentíos y convertíos, volveos a ese Jesús que Pedro os ha explicado. ¿Para qué? Para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Ya hablamos de lo que era el arrepentimiento y la conversión. Pero fíjense que esta es la primera respuesta, mis hermanos, del Evangelio. El primer llamado es arrepiéntete y conviértete. Arrepiéntete de tus pecados y vuélvete a Cristo. Vuélvete a aquel que murió, sí, en la cruz por una ignorancia humana, pero según el consejo de Dios, que vertió su sangre para el perdón de pecados, que resucitó y es glorificado. Vuélvete a este Cristo con arrepentimiento y tus pecados serán borrados, perdonados completamente. Pero fíjense, mis hermanos, que dice más cosas aquí Pedro. Fíjense que Pedro dice, bueno, todo esto sucedió por ignorancia. Lo hemos visto, versículo 17. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vosotros, vuestros gobernantes. ¿A qué ignorancia se está refiriendo aquí Pedro? Mis hermanos, no es la ignorancia de que esos no supiesen. ¿No sabían a cabo que estaban crucificando a un hombre? ¿No eran conscientes de los insultos que estaban lanzando en la cruz? ¿No eran conscientes de que se estaban burlando de uno que estaba condenado a la muerte más vergonzosa de aquel tiempo? Sí, eran plenamente conscientes. Pero uno puede ser plenamente consciente de sus actos y plenamente ignorante al mismo tiempo. Saben, en Canadá hay una norma de circulación que es un tanto extraña, que cuando llegas a un cruce y el semáforo está en rojo, tienes que parar, parar. Pero, hay un pero, siempre en letra pequeña. Si estás en el carril de la derecha y has de girar hacia la derecha, aunque el semáforo esté en rojo, si no viene nadie, evidentemente, puedes girar. Creo que en Estados Unidos creo que es lo mismo. ¿Sí? Vale. Claro, tú vas ahí y paras con el coche, semáforo en rojo, pum. Y de repente se ponen detrás, y dice, pero ¿por qué me pitan? Que está en rojo, que en España el rojo es para, y te dirán, en Canadá sí, pero uno puede ser plenamente consciente de su acto de parar delante del semáforo en rojo, pero al mismo tiempo ignorante de que no sabe de que puede girar si no viene ningún coche. Mis hermanos, esta es la ignorancia de la cual está hablando aquí. Eran conscientes de sus actos, pero ignorantes ¿de qué? Ignorantes, mis hermanos, de que aquel que estaban poniendo en una cruz era el Hijo de Dios. Era Dios encarnado. Era Jesús de Nazaret, el aprobado por Dios. Es la ignorancia de Pablo cuando en Timoteo 1:3 dice, bueno, yo fui recibido a misericordia porque hizo todo esto por ignorancia. Es la misma ignorancia de la cual habla Jesús en la cruz en Lucas 23:34. Cuando Jesús en la cruz, ¿qué es lo que dijo de aquellos que le estaban crucificando? ¿Se acuerdan? Le dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que se hacen. ¿No sabían acaso que estaban crucificando a Jesús de Nazaret? Sí que lo sabían. ¿No sabían acaso de que estaban burlándose, insultando y vituperando a un crucificado? Sí lo sabían. Pero eran ignorantes ¿a qué? A que no sabían de que ese era su Salvador, su Mesías, su Cristo. Y quizá puedes estar así. De que ahora puedes ver y entender por la pura gracia de Dios de que a ese que por tiempo has estado ignorando es al que Dios glorificó después de morir en una cruz. Y dices, he sido ignorante toda mi vida, ¿hay solución para mí? Y mis hermanos, desde que Cristo en la cruz dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que se hacen, hay solución y hay perdón.
y hay un perdón glorioso. Aquí hay un trasfondo, mis hermanos, que no podemos perder de vista, y yo tengo que ir rápido. Fíjense el trasfondo, mis hermanos, el trasfondo es de Números 15. Escuchen este texto en Números 15, se lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, que se entiende más que la Reina Valera. Si es una persona la que peca involuntariamente, inconscientemente, por ignorancia, deberá presentar como sacrificio para el perdón una cabra de un año. El sacerdote pedirá el perdón ante el Señor en favor de la persona que haya pecado involuntariamente. El sacerdote pedirá el perdón a la persona que pecó y el pecó será perdonada. Una sola ley se aplicará para todo el que peque involuntariamente, tanto para el israelita como para el extranjero residente. Pero el que peque deliberadamente, sea nativo o extranjero, ofenda al Señor. Tal persona será eliminada de la comunidad y cargará con su culpa por haber despreciado la palabra del Señor y quebrantado su mandamiento. ¡Ojo! Porque Números está diciendo, el que peque involuntariamente, es decir, con ignorancia, para este hay perdón. Pero cuidado el que peca conscientemente. Sabiendo la ley de Dios, si peca conscientemente y deliberadamente, cuidado porque para este no hay perdón. Arrastrará su culpa por siempre. Por tanto, arrepentíos y volveos. Ahora, ¿por qué responder así? Y fíjense, con esto termino. Porque toda la Escritura confirma esta salvación en Cristo. Fíjense, hay algo que llama la atención en este texto a partir del versículo 18. Este ya es el punto 3.2, ya está, ya termino. Fíjense, mis hermanos, que desde el versículo 18 hay siempre un trasfondo del Antiguo Testamento. Fíjense en los versículos 18, porque Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado por boca de todos sus profetas, que Cristo había de padecer. Versículo 21, que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el tiempo antiguo. El Antiguo Testamento anunció que Cristo había de padecer, morir en la cruz. Fíjense otro trasfondo del Antiguo Testamento, los versículos 24 y 26. O en el 22, fíjense, empezando en el 22, con Moisés. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Moisés habló de un profeta levantado a su imagen. Samuel y todos los profetas hablaron de este día. Todo el Antiguo Testamento hablando. Fíjense otro contexto en el Antiguo Testamento en el versículo 25. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con vosotros, con vuestros padres, diciendo a Abraham, en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Génesis 12, mis hermanos. ¿Se dan cuenta del trasfondo del Antiguo Testamento? Y yo me he preguntado, ¿por qué se menciona esto aquí? ¿Qué función juega en el mensaje de Pedro? Y juega una función vital, mis hermanos. ¿Saben qué tiene que ver esto? Tiene que ver con la ignorancia. Porque bajo el antiguo pacto uno vivía todavía, y entiéndanme, en ignorancia. En ignorancia de quién sería ese Mesías que vendría. En ignorancia de cuáles serían sus sufrimientos y sus glorias. El Antiguo Testamento en sombras, en imágenes, en tipos, anunciaba al que había de venir, y los profetas indagaron quién sería, qué tiempo sería ese Mesías, cuáles serían exactamente sus sufrimientos, cuáles serían sus glorias. Y el Antiguo Testamento, que en una nube en la revelación no acaba de responder a esto. Se estaba en ignorancia en el sentido de que no se sabía quién sería el Mesías, sus sufrimientos y sus glorias, pero llega un tiempo en la historia de la salvación que todo esto cambia. Que es cuando Cristo vino. Y cuando por medio de señales, prodigios y por la obra del Espíritu, Dios ahora dice, este es el Mesías. Este murió en la cruz. Este y no otro fue resucitado. Y este Jesús de Nazaret está a la diestra del Padre. Y vosotros judíos, y vosotros que escucháis, lo sabéis. Por tanto, el tiempo de ignorancia
para vosotros se acabó. Así que cualquiera que peca conscientemente arrastrará su culpa porque ha desechado la palabra de Dios. Porque ya no vivimos en el tiempo de ignorancia, sino en el tiempo de saber quién es Cristo, lo que hizo y que volverá. Por tanto, Dios quiera por su gracia que no te quedes en un mensaje para los ignorantes, sino que por su gracia pases de ser incrédulo a creyente. Y mis hermanos, este evangelio es el único que como iglesia tenemos. No hay otro. Y ese es el evangelio que trae tiempos de refrigerio a la vida y a la iglesia, hasta que Cristo venga, porque es el evangelio que edifica y construye la iglesia de nuestro Señor Jesucristo.